Hola, mi nombre es Gabriela Abigail Peñaflores y voy a presentar la aplicación del método gráfico y simplex en programación lineal. Para el método gráfico tenemos el siguiente ejercicio, el cual dice lo siguiente. Se producen dos tipos de artículos C y D. Para su producción requieren de 3 procesos, para cada uno de los cuales se dispone de 130, 190 y 200 horas semanales. El primer proceso genera una unidad del artículo C y una unidad del D. El proceso número 2 procesa 2 del C y 1 del D. El tercer proceso produce 1 del C y 4 del D. El costo de procesar es de $2 por unidad del artículo C y $3 por cada unidad del artículo D. ¿Cuál debe ser la combinación correcta para tener un costo mínimo de producción? El primer paso es identificar los datos que nos proporciona el enunciado, el cual vamos a hacerlo mediante la representación de una tabla de datos. Tenemos 3 procesos, con producciones de artículos del C y del D y con horas disponibles respectivamente para cada proceso. En el proceso 1 tenemos una unidad del artículo C, una del D, con 130 horas disponibles. En el proceso 2, 2 unidades del C y una del D, con 190 horas disponibles. Y en el proceso 3 tenemos una unidad del C y 4 del D con 200 horas disponibles. Identificamos nuestras variables, el cual consta de x1 representando artículo C y x2 representando el artículo D. Vamos a determinar la función objetivo mediante el texto, el cual aquí nos dice que tenemos que buscar un costo mínimo, por lo cual nuestra función objetivo va a ser minimizar. El valor de z lo vamos a determinar mediante el último enunciado que tenemos aquí, el cual dice que el costo de procesar es de $2 por unidad del artículo C, que sería x1, y $3 por cada unidad del artículo D, que sería x2, lo cual queda como z igual a 2x1 más 3x2. Tendremos nuestras restricciones, las cuales determinamos mediante nuestra tabla de datos. Vamos a tener los identificadores A, B, C para mayor organización. Tendremos la primera restricción con el primer proceso, el cual dice que es una unidad de x1 más una de x2 es menor o igual a 130 porque son las horas disponibles que tenemos para este proceso. Para el proceso 2, que sería la restricción número 2, tendremos 2 unidades de x1 más una unidad de x2, que es menor o igual a 190. Y para la restricción número 3, tendremos que una unidad de x1 más 4 unidades de x2 es menor o igual a 200. Es importante no olvidar que tenemos nuestras restricciones de no negatividad, el cual determina que la variable x1 y x2 van a ser mayores o iguales que 0. El primer paso es convertir nuestras restricciones en igualdades, ya que van a ser las rectas a graficar en nuestro plano, las restricciones de no negatividad y las que nosotros establecimos. Entonces encontraremos 2 puntos para cada recta. Vamos a determinar el valor de x1 como 60. Vamos a sustituir este valor en nuestra recta, la cual quedaría como 60 más x2 es igual a 130. Esto da como que x2 es igual a 130 menos 60. 130 menos 60 da un resultado de 70, dando la primera coordenada de 60,70 para el primer punto. En el segundo punto vamos a determinar un valor de 80 para x1. Y vamos a sustituir este valor en nuestra recta, dando así 80 más x2 es igual a 130. Esto a su vez, x2 es igual a 130 menos 80. Y así da un resultado de 50 para x2 en la coordenada de y. Así que tenemos los dos puntos, el primer punto 60,70 y el segundo punto 80,50 para la recta A. En la recta B vamos a determinar en el valor de las x el 40. Para el primer punto vamos a sustituirlo en nuestra recta, quedando así como 2 por 40 más x2 igual a 190. Esto da un resultado de x2 es igual a 190 menos 2 por 40 es 80. 190 menos 80 da un resultado de 110 para la coordenada y.
Para el segundo punto vamos a determinar en la coordenada X el valor de 60. Sustituimos en nuestra recta, dando así 2 por 60 más x2 es igual a 190 y x2 es igual a 190 menos 120, que es el producto de 2 por 60. Dando un resultado de 190 menos 120, 70. Quedaría así nuestros dos puntos para la recta B. En el primer punto 40,110 y en el segundo punto 60,70. Ahora vamos a determinar en la coordenada de las y el valor de 20 para el primer punto en la recta C. Sustituimos este valor en nuestra recta, dando así que x1 más 4 por 20 es igual a 200. x1 es igual a 200 menos el producto de 4 por 20, 80. Dando así que x1 es igual a 200 menos 80, 120. Para el segundo punto vamos a determinar en la coordenada y un valor de 30. Vamos a sustituir en nuestra recta dando que x1 más 4 por 30 es igual a 200. Esto a su vez es x1 igual a 200, el producto sería 120 y como resultante tendremos 200 menos 120 es igual a 80. Así obtenemos nuestros dos puntos para la recta C. En el primer punto tenemos las coordenadas de 120,20 y en el segundo punto tendremos 80,30. Vamos a marcar nuestros puntos en el plano para poder trazar respectivamente las rectas de la recta A, la B y la C. Igualmente la restricción de no negatividad, que va a ser la delimitación de nuestra zona. Marcamos los puntos y trazamos las rectas de la restricción y de A y B y C. Ahora vamos a delimitar la zona a la cual va dirigida nuestra función objetivo. Entonces, para ello, vamos a tener nuestras rectas y vamos a evaluarlas en un punto, delimitando una por una cada zona. Vamos a evaluar en 1,1. Sustituimos estos valores en nuestras rectas, el cual sería 1 más 1 da un total de 2. ¿Y 2 es menor o igual que 130? Sí. Lo cual nuestra zona va a estar dirigida hacia la izquierda, en la parte inferior. Ahora, evaluamos 1,1 en la recta B, el cual es 2 por 1 es 2. 2 más 1 es igual a 3. 3 es igual o menor que 190, sí, lo cual igual va a estar la zona dirigida hacia la parte inferior izquierda. Evaluamos el punto 1,1 ahora en la recta C, el cual sería 1 más 4. 4 por 1 es 4. Entonces da un resultado de 1 más 4, 5. ¿5 es menor o igual que 200? Sí, por lo que igual va a ser nuestra zona dirigida hacia la parte inferior izquierda. Ahora vamos a encontrar nuestra región factible, ya que nosotros delimitamos las zonas respectivamente a cada recta. Verifiquemos ahora la recta A. Como bien, tenemos que la zona iba dirigida hacia la parte inferior. Igual recordar que tenemos nuestras delimitaciones de las restricciones de no negatividad, que son nuestras rectas aquí negras que tenemos. Entonces delimitamos dando una forma de un triángulo, que sería esta zona, nuestra región factible. Ahora vamos a delimitar la parte de la B, sumándole a la delimitación que obtuvimos de la A. Vemos que nuestra línea aquí está marcada e igual va a la dirección hacia la inferior izquierda, por lo cual se va a eliminar esta zona, dando una nueva zona que sería de este punto hasta este punto, dando una forma así. Y por último vamos a delimitar con la zona que tenemos en la recta C. Igual que es la parte inferior, vemos que aquí tenemos trazada nuestra recta, por lo que toda esta parte se va a descartar, ya que nuestra dirección no va hacia la parte superior, dando así que nuestra región factible tendrá esta zona.
Como siguiente punto vamos a identificar las intersecciones que se tienen en esta región factible, las cual consta de 4 intersecciones, los que nombramos como I1, I2, I3 y 4. En estas intersecciones están implicadas las rectas C, las rectas B y el plano en el que se cruza la X y la Y. Para la primera intersección tenemos ya determinado que es en las coordenadas 0, 0. Vamos a identificar ahora la intersección I2. En esta se tiene el valor definido en X como 0. Así que vamos a sustituir ese valor en nuestra recta implicada C. Por lo cual quedaría como 0 más 4y es igual a 200. Esto quiere decir que 4y es igual a 200. Vamos a pasar nuestro valor de 4 a dividir al lado derecho, dando así que y es igual a 200 sobre 4, dando de resultante 50. Entonces el valor de y será 50 para nuestra coordenada en la intersección I2, coordenada en 0,50. Ahora vamos a determinar la I3. En esta se tiene ya definido que está en la coordenada y igual a 0. Sustituimos en nuestra recta B, la cual está implicada, dando así que 2x más 0 es igual a 190. Esto quiere decir que 2x es igual a 190, dando así que x es igual a 190 sobre 2. De resultante tendremos que x es igual a 195. Así obtendremos que la intersección en I3 es en las coordenadas 95,0. Ahora vamos a determinar nuestra intersección en la I4. Esto lo haremos mediante el método de Gauss-Jordan, el cual vamos a construir nuestra base de apoyo con las rectas que están implicadas en esta intersección, que será B y C. Así tendremos que tener los valores de cada variable y pasarlos en nuestra representación. Tendremos que en el valor de x1, en x, tenemos una unidad para la C, y para la y tenemos 4 unidades, dando de resultante 200. En nuestra recta B tenemos 2 unidades en x y una unidad en y, dando de resultante 190. Ahora vamos a elegir nuestra fila pivote, el cual va a ser esta ya que está determinada por un 1. Para ello vamos a convertir la fila de acá multiplicando el valor de menos 2 para así obtener nuestro valor en 0. Vamos a multiplicar ahora 1 por menos 2 más 2 es igual a 0. 4 por menos 2 es igual a menos 8. Más 1 es igual a menos 7. Menos 2 por 200 es menos 400. Menos 400 más 190 es menos 210. Ahora vamos a tener que hacer que la parte de abajo sea nuestra nueva fila pivote. Para eso tenemos que convertir este valor en y a 1. Para ello tenemos que dividir en menos 7. Se divide toda la fila y tendremos de resultado que ahora es 0, 1, 30. Porque menos 7 entre menos 7 es 1. Y menos 210 entre menos 7 es igual a 30. Así tenemos nuestra fila pivote. Ahora vamos a multiplicarlo por menos 4 para convertir este valor en 0. Multiplicamos menos 4 por 0 es igual a 0, así que se queda el valor de acá igual. Menos 4 por 1 es menos 4, más 4 es igual a 0. Menos 4 por 30 es igual a menos 120, más 200 es igual a 80. Ya obtuvimos nuestros resultados aquí, ya está
cumplido los requisitos para que Gauss-Jordan finalicen, que es tener nuestra identidad, que sería 1, 0, 0, 1, y obtener así nuestros resultados, que aquí vemos que en el valor de x, cuando tenemos una unidad de x, nuestro resultante va a ser 80, lo que apareció en nuestra coordenada acá. Y en el valor de y, que es una unidad, tenemos el valor de 30. Entonces tendremos la intersección en 80,30. Bien, ahora vamos a llevar nuestros valores de cada intersección a nuestra gráfica, para así poder evaluarlo en la función objetivo. Empecemos con I1, el cual es 0,0, sustituyendo en la función, dando así que 2 por 0 es 0, más 3 por 0 es 0, un resultante de 0. En I2 tenemos las coordenadas 0,50. 2 por 0 es 0, más 3 por 50 es 150. En la intersección I3 tendremos los valores de 95 y 0. 3 por 0 es 0 y 2 por 95, que aquí tendremos 190. 190 más 0 es 190. Y 4. En esta intersección tenemos las coordenadas 80 y 30. Sustituimos, dando así que 2 por 80 más 3 por 30. El producto de 2 por 80 es 160. Y el producto de 3 por 30 es 90. Ahora, 160 más 90 da un resultado de 250. Por consiguiente, vamos a interpretar cada uno de estos resultados para así dar una solución. Para I1 tendremos que tenemos una producción del artículo X1, que es el C, de 0. Y para el artículo X2, que es el D, de 0. Dando así un costo de producción de 0. Este no puede ser una respuesta porque ya sería algo trivial no obtener alguna producción, dando así obviamente que tenemos un costo de 0. Así que pasemos en la intersección 2, el cual dice que hay una producción de 0 para el artículo C y de 50 para el artículo D, dando así un costo de producción de 150. Caemos igual en la trivia de que no tenemos la producción de un artículo, por lo cual pasaremos al siguiente, que tendremos el mismo caso, ya que tenemos ahora la producción del artículo del C con un 95 y el artículo del D con un 0, con una producción de costo de 190. Igual no tenemos la producción de un artículo, por lo cual no sería tan factible realizar esta producción. O igual podríamos interpretar como que sería más factible solo realizar la producción de un artículo y no ambos. Bien, ahora pasamos con el resultado en donde sí tenemos la producción de los dos artículos, la cual es la intersección I4, la cual es más factible hacer la solución. ¿Por qué? Porque tenemos la producción del artículo C con un 80 y de 30 de producción para el artículo D, dando así una producción de costo de 250. En este se tiene ya como solución que se necesitan producir 80 del artículo C y 30 del artículo D para obtener un resultado de $250 de costo mínimo de producción. Así tendríamos ya nuestra solución para nuestro método gráfico. Bien, veamos ahora el método simplex, el cual nos proporciona el siguiente ejercicio. La empresa Seventeen SRL se dedica a la fabricación de manteles de mesa. Fabrica dos modelos, el redondo y el rectangular. Cada uno consume 2 y 3 metros cuadrados de tela, respectivamente. Además deben ser cortados y cosidos a mano, tarea que lleva 1 hora para los manteles rectangulares y 2 para los redondos. Por último, a los manteles rectangulares se les deben colocar 4 esquineros de refuerzo. Semanalmente se pueden conseguir 600 metros cuadrados de tela y 600 esquineros y 500 horas de corte y costura. Los márgenes de ganancia son de
8 pesos para los manteles redondos y 10 pesos para los rectangulares. Determine cuántos manteles de cada tipo se debe fabricar, cuál es la ganancia máxima por semana y si se tienen sobrantes. Determinamos las variables que implican nuestra problemática, las cuales son los manteles redondos x1 y los manteles rectangulares x2. Definimos nuestra función objetivo en base al texto, que aquí solicita que se determine una ganancia máxima, por lo cual la función objetivo es maximizar. La ganancia se obtiene a través de 8 pesos para x1, mantel redondo, y 10 pesos para los manteles rectangulares. Entonces sería z igual a 8x1 más 10x2. Ubicamos las restricciones, la cual la primera indica que es 2 de x1 más 3 de x2 es menor o igual a 600, ya que aquí nos indica que solo obtenemos 600 metros cuadrados de tela para la producción. En la segunda restricción obtenemos que 2x1, que representa las 2 horas para la producción de estos manteles redondos, y más 1, una hora para los manteles rectangulares, en el cual solo se obtiene 500 horas de corte y costura. O sea, tiene que ser menor o igual a 500. 2x1 más x2 es menor o igual a 500. Y para la tercera restricción, que son los esquineros, que aquí dice que se tiene que producir 4 esquineros para los manteles rectangulares, en el cual se obtiene 600 esquineros semanales. O sea que sería 4x2 menor o igual a 600. Y no olvidar nuestras restricciones de no negatividad, el cual indica que las variables x1 y x2 tienen que ser mayor o igual a 0. Aquí entra un concepto importante para el método simplex, la cual es las variables de holgura, que estos están relacionadas con las restricciones. Por ejemplo, la restricción número 1, que sería la S1, indicaba sobre los metros cuadrados de tela. La restricción número 2, que sería S2, variable de holgura S2, indicaban sobre las horas de corte y costura. Y la variable S3, que indicaba los esquineros con la restricción 3. Ahora vamos a hacer la aplicación de nuestras restricciones para proseguir con nuestro proceso determinado por el simplex, el cual es, primero, obtener nuestra función objetivo como una igualdad a 0. Entonces pasaríamos nuestras variables al lado izquierdo para obtener una igualación a 0, ¿no? Que sería z menos 8x menos 10x2, x1, x2, igual a 0. Ahora para la restricción número 1, que sería 2x1 más 3x2, es importante agregar la variable de holgura ligada a cada restricción, que tenemos una variable. Entonces sería más S1 igual la igualación a 600. En la restricción número 2 tendremos la de 2x1 más x2 con la variable de holgura S2 igual a 500. Y para la restricción con nuestra aplicación 3 sería la de 4x2 más S3, que son los esquineros, igual a 600. Pasamos ahora a nuestras aplicaciones para poder realizar nuestra tabla. Nuestra tabla constará de las siguientes propiedades, el cual está construida de esta manera. Nuestra función objetivo en Z, nuestras variables x1, x2, nuestras variables de holgura s1, s2, s3. Se repite de la misma forma en las columnas y en las filas. ¿Okay? Y nuestro total. Aquí tenemos nuestra aplicación. Vamos ahora a pasar los valores de cada una a nuestra parte de aquí, la cual es z, que tenemos un valor en z de 1. Tendremos un valor de menos 8 en x1, menos 10 en x2, y tendríamos nuestra variable de holgura
no tenemos nada, por lo cual es 0, 0, 0, con un total en 0. Ahora, pasamos en la siguiente aplicación, que es un valor de 2 en x1. Por lo tanto, en z no tenemos ningún valor. Entonces, en x2 tenemos el valor de 3. Y en la variable de holgura, S1, tenemos 1. En el resto no tenemos nada y como total tendremos 600. Para la tercera aplicación no tenemos valor para z, por lo cual es 0, pero sí tenemos un valor de 2 para x1 y de 1 para x2. No tenemos nada de valores para la variable de holgura S1, pero para la 2 sí tenemos. La variable de holgura S2 tenemos un valor. Y S3 no tenemos ninguna, dando así un total de 500. Para la tercera aplicación tendremos el valor de 4, pero aquí nos fijamos que es hasta la x2. Así que z es 0 y x1 es 0. Hasta la x2 tendremos el valor de 4. Y bien, tendremos un valor de 1 hasta la S3, por lo cual es S1 0, S2 0 y S3 1, dando un total de 600. Así quedaría construida la base de nuestra tabla para así dar el procedimiento adecuado. El primer paso es identificar el valor menor negativo, por lo cual va a ser este de aquí. Tiene que ser la delimitación en Z. Estas dos líneas que tenemos aquí delimitan los valores que podemos seleccionar, lo cual va a ser el menos 10. Entonces encerramos toda la columna de x2, lo cual va a ser ahora nuestra columna para poder dividir los valores en totales, solo de la delimitación hacia abajo, lo cual sería 600 entre 3 da un resultado de 200. 500 entre 1 da un resultado de 500 y 600 entre 4 da un resultado de 150. Siguiente paso es elegir en el cual se nos dio el resultado menor, el cual fue en la variable de holgura S3. Así que encerraremos toda esta fila. Ahora que tenemos encerrado de la columna de la fila, vemos que tenemos el valor 4 entre esas dos elipses. Así que ese 4 tenemos que convertirlo en un 1. Para ello vamos a multiplicar toda la fila por un cuarto. Ahora, un cuarto por 4 es 1. Un cuarto por 1 es un cuarto. Y un cuarto por 600 es igual a 150. Después de haber obtenido este resultado, esto se convierte en nuestra fila pivote, porque tendremos que convertir los que están encerrados en esta elipse de la columna en ceros, este valor, este y este, teniendo como esta de fila pivote. Como esto se convirtió en la fila pivote, esta variable ya se va a convertir ahora en x2, la que teníamos acá, cual se va a sustituir. Y así podemos proseguir con la conversión de estos números, estos valores en la columna a ceros. Para ello vamos a utilizar de apoyo el menos 1 para multiplicar la fila pivote y sumarla a la fila que queremos convertir en 0 el valor de esta columna. Sería menos 1 por 1, menos 1 más 0, 0. Menos 1 por menos 1 cuarto más 0 es menos 1 cuarto. Menos 1 por 150 es menos 150, más 500 es 350. Pasemos a la siguiente fila, utilizando de apoyo el menos 3 para convertir este en 0. Menos 3 por 1 es menos 3, más 3 es 0. Menos 3 por 1 cuarto es menos 3 cuartos, más 0 es menos 3 cuartos. Menos 3 por 150 es menos 450. Más 600 da un resultado de 150. Seguimos con la siguiente fila, la cual vamos a utilizar de apoyo un 10, porque aquí tenemos un menos 10.
Así que vamos a utilizar el 10. 10 por 1 es igual a 10 más, en este caso menos, 10 da un resultado de 0. Ahora, 10 por 1/4 es igual a 10 cuartos, más 0 es 10 cuartos. 10 por 150 es igual a 1500. Entonces, da un total de 1500. Bien, tenemos ya resuelta la primera parte. Ahora vamos a repetir el mismo proceso que iniciamos cuando obtuvimos la base, eligiendo así el número menor negativo. Nuevamente, elegimos ahora el menos 8, que sería en la columna de x1. Vamos a dividir nuestras variables con los totales. 150 entre 2 es igual a 75. 350 entre 2 es igual a 175. Y 150 entre 0 no es posible, por lo que se descarta esta posibilidad, así que el valor menor es 75, vamos a encerrar la fila de S1. Convertimos este 2 en un 1 utilizando de apoyo un medio. Un medio por 2 es igual a 1. Un medio por 1 es igual a un medio. Un medio por 3 cuartos es igual a menos 3 octavos. Y un medio por 150 es igual a 75. Bien, ahora esta va a ser nuestra fila pivote, así que vamos a utilizar de apoyo el 8 para convertir estos en 0. 8 por 1 es igual a 8, menos 8 es igual a 0. 8 por 1 medio es igual a 4, más 0 es igual a 4. 8 por menos 3 octavos es igual a menos 3. Menos 3 más 10 cuartos es igual a menos 1 medio. Y 8 por 75 es igual a 600, más 1500 es igual a 2100. Bien, pasamos a la siguiente fila utilizando de apoyo el menos 2. Menos 2 por 1 es igual a menos 2, más 2, 0. Menos 2 por 1 medio es igual a menos 1, más 0 es igual a menos 1. Menos 2 por menos 3 octavos es igual a 3 cuartos. 3 cuartos menos 1 cuarto es igual a 1 medio. Y menos 2 por 75 es igual a menos 150. 350 menos 150 es igual a 200. Así, como este ya estaba en 0, no vamos a utilizar nada de apoyo porque ya se queda así, no hay ningún cambio. Así que ahora, este se convirtió en x1, ya que pudimos cumplir con nuestros procesos. Ahora vamos a hacer el mismo proceso porque aún tenemos un valor con un número negativo. Por lo cual, esta vamos a encerrarlo ya que va a ser la que vamos a cambiar. Vamos a dividir nuestros valores por el total. Menos 3 octavos entre 75 es igual a menos 200. Por lo cual queda de estar descartado porque solo se pueden elegir números positivos. Así que ahora un medio, que sería 200, entre un medio es igual a 400. Y un cuarto, que sería 150 entre un cuarto, es igual a 600. El número menor es el de 400, por lo cual vamos a elegir la fila de S2. Vamos a convertir nuestro 1 medio en un 1. Para ello ahora vamos a dividirlo. Así que vamos a dividir con la ayuda de 1 medio de apoyo el primer valor, que era menos 1, entre 1 medio da un resultado de menos 2. 1 entre 1 medio da un resultado de 2. Y 1 medio entre 1 medio da resultado de 1. 200 entre 1 medio da resultado de 400. Así que esta ya se convirtió en S3. Bien, ahora vamos a convertir los otros valores en ceros para poder cumplir con los requisitos. Así que utilizamos de apoyo el menos 1 cuarto para multiplicar. Menos 1 cuarto por menos 2 es igual a 1 medio. 1 medio más 0, que estaba aquí, queda como 1 medio. Menos 1 cuarto
por 2 es igual a menos 1/2. Más el 0 que estaba ahí queda como menos 1/2. Menos 1/4 por 1 es menos 1/4. Más 1/4 que tenemos aquí es igual a 0. Menos 1/4 por 400 es igual a menos 100. Menos 100 más 150 es igual a 50. Pasamos a la siguiente fila con el apoyo del 3/8 para convertirlo esto en 0. 3/8 por menos 2 es igual a menos 3/4. Menos 3/4 más 1/2 es igual a menos 1/4. 3/8 por 2 es igual a 3/4 más 0 es 3/4. Entonces 3/8 por 1 es igual a 3/8 menos 3/8 es igual a 0. Y 3/8 por 400 es igual a 150. 150 más 75 es igual a 225. Seguimos con la siguiente fila, utilizando de apoyo 1/2. 1/2 por menos 2 es igual a menos 1. Menos 1 más 4 es igual a 3. 1/2 por 2 es igual a 1 más 0 es 1. 1/2 por 1 es igual a 1/2 menos 1/2 es igual a 0. 1/2 por 400 es 200. 200 más 2100 es 2300. Bien, así que ya cumplimos con los requisitos, no tenemos ningún valor negativo de este lado, por lo que ya se termina aquí el proceso. Los valores que se tienen en los totales van a ser respecto a las variables que tengamos aquí en la columna número 1, por lo cual z tendrá el valor de 2300, x1 de 225, s3 de 400 y x2 de 50. Vamos a representarlo de una forma más visible, en el cual hay que recordar el concepto o lo que representaba cada variable. Bien, x1 era el mantel redondo, x2 los manteles rectangulares y las variables de holgura, que sería S3 la que está aquí interviniendo, que es esquineros. Recordar que la variable de holgura son los sobrantes que podríamos obtener de dicho objeto, por lo cual aquí tendremos un sobrante de 400 esquineros. Y la función objetivo era obtener la ganancia máxima, la cual la ganancia máxima es de 2300. Bien, aquí nuestra problemática decía que teníamos que determinar cuántos manteles de cada tipo se debe fabricar, cuál era la ganancia máxima por semana y si se tenía un sobrante. Tenemos los resultados, ahora vamos a dar una interpretación. Aquí con estos resultados damos que se necesitan fabricar 225 manteles redondos y 50 manteles rectangulares para obtener una ganancia máxima de 2300 y obteniendo así un sobrante de 400 esquineros. Con ello podríamos finalizar ya nuestro ejercicio de método simplex.